Modernizar la ley vigente que data de la década de los 70 y la cual se criminaliza la movilidad es uno de los objetivos de este proyecto de ley orgánica de movilidad humana que tramita la Asamblea Nacional. La propuesta establece principios como el de libre movilidad humana y la ciudadanía universal. Sobre su importancia y beneficios vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Jacques Ramírez, doctor en antropología, especialista en migración internacional, docente investigador, asesor de la Secretaría General de UNASUR. Doctor, qué gusto. Bienvenido a TVL Noticias. Muy buenas noches. Un poco el motivo de su presencia radica en que ha podido seguir muy de cerca el tratamiento de este proyecto de ley de movilidad humana. Hoy ya a las puertas de aprobarse en los pocos minutos más este informe para primer debate. ¿Cómo ha visto este tratamiento? Sí, como te contaba anteriormente, desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, hubo varios intentos desde diferentes actores, desde el legislativo, desde la asamblea, actores de la sociedad civil, incluso organismos internacionales, que empezaron a hacer una suerte de anteproyecto, de borrador de articulado de ley, y han transcurrido largos 8 años. Y después de este recorrido, por fin estamos viendo la luz al final del túnel de un articulado sólido, serio, que ha recogido las diferentes visiones de los actores estatales, gubernamentales y de la sociedad, para tener por primera vez en la historia del Ecuador un cuerpo en materia de movilidad humana que incluye las diferentes aristas que tiene este tema, como es los ecuatorianos en el exterior, los extranjeros, los inmigrantes, refugio, asilo, apatridia, documentos de viaje, en fin. Es la primera vez que el Ecuador tendrá una ley completa, orgánica, en esta materia, como bien señalabas, desde la década de los 70, que es nuestro cuerpo aún vigente. Y justamente en este sentido, decimos que la ley de movilidad humana, este proyecto de ley, es un proyecto integral. ¿Con qué nos enfrentamos ahora? ¿Qué es con qué cuenta el Ecuador hoy en día en materia de movilidad humana, en cuanto a legislación? Bueno, haciendo un poquito de historia, si es que se llega a aprobar este proyecto, sería el 8º proyecto de ley en la historia del Ecuador sobre migración. El primero es de finales de 1890 y en el siglo XX se aprobaron 7 proyectos más de migración. Estos han ido variando dependiendo del contexto y de la historia del Ecuador. Han tenido 3 tipos de enfoques. El primero, que lo llamo, que es un enfoque de aperturismo segmentado, que fueron las primeras leyes desde finales del 19 e inicios del 20. El segundo, que es un enfoque de seguridad y control, que surge desde finales de la década de los 30 y se solidifica en los 70, que es la ley vigente. Y un nuevo enfoque que surge en los 90 y que con más fuerza a inicios del nuevo siglo y que está en nuestra Constitución, que es el enfoque de derechos. Entonces, lo que nosotros hemos tratado, por nosotros, los diferentes actores que hemos estado atrás de este articulado, es tratar de bajar esos principios que se impusieron en nuestra Constitución de Montecristi a un articulado que tenga la mirada entre un triángulo, que fue uno de los primeros consensos, de entender la movilidad bajo la perspectiva de derechos, bajo la perspectiva de desarrollo, buen vivir, y bajo la perspectiva de seguridad ciudadana. En ese triángulo se han movido los diferentes capítulos y artículos que tiene la Constitución. ¿Y todo esto plasmado en cierta medida en este concepto de ciudadanía universal? No solo ese principio, hay el principio que se recoge en la Constitución, que es el principio que bien señalas de ciudadanía universal, el principio de la libre movilidad, del derecho a migrar, todo eso aterrizado en un articulado que ya se concrete específicamente. En lo que señalas de ciudadanía universal, el gran avance que hace este proyecto de ley es que incorpora el concepto de ciudadanía suramericana, y hay un apartado específico sobre la comunidad de suramericanos en el Ecuador. De llegarse a aprobar, esto sería seríamos el primer país en la región que incorpora este concepto, que ha sido muy impulsado por la Secretaría General de UNASUR en este proyecto integrador, de entender que la integración de la región es la integración de los pueblos, y esto implica facilidades para la movilidad intrarregional y sobre todo facilidades para la residencia. Que el día de mañana yo quiero ir a estudiar a Brasil o quiero ir a trabajar a Chile,
apelo a mi ciudadanía suramericana y tengo facilidades. Hay un apartado muy bonito que quedó en esa materia sobre ciudadanía suramericana, que es dar un primer paso a esto mayor que señalabas, que es la ciudadanía universal. Y un poco nada más para analizar este punto en específico, si bien Ecuador da un primer paso, un paso importante en este sentido, ¿cómo se mira la posición de los otros países de la región en este mismo aspecto? Este tema de la ciudadanía suramericana se viene impulsando con fuerza desde la Secretaría General desde 2014 más o menos, que la Secretaría, la UNASUR aprueba un informe conceptual en esta materia y se crea un grupo de trabajo en ciudadanía suramericana, y hay que decirlo con claridad, desde la llegada del secretario general Ernesto Samper, la Secretaría ha tomado como una de sus batutas en estos 2 años y un poco más de mandato que está el secretario Samper. Y de los países más activos dentro del grupo de trabajo han sido Uruguay, que tuvo la presidencia el año pasado, Argentina y Ecuador. Los 3 países son los que más propuestas han hecho a este grupo. Ecuador hizo el año pasado alrededor de 5 propuestas, Argentina 3, Uruguay 1, Venezuela también 1 este año. Y sí, siempre a nivel internacional, regional, Ecuador, desde que aprobamos la Constitución, ha dado pasos fuertes a nivel global por entender la migración como un derecho. Ahora bien, doctor, brevemente, un poco pasar revista en estos temas innovadores que encierra el proyecto de ley de movilidad humana. Usted ya señalaba varios aspectos que en materia de derechos se protege en cuanto a migración, emigración, refugio, apatridia y demás. Brevemente hagamos o pasemos revista a estos elementos innovadores. Bueno, primero en el tema prioritario, a mi modo de ver, que es sobre los ecuatorianos en el exterior, ¿no? Hay toda una serie de capítulos y artículos que hablan de la protección consular, que es un tema específico que desde la Convención de Viena ha recaído en la sección consular, el tema de la protección de los ecuatorianos en el exterior. Pero igual hay otra institucionalidad gubernamental, estatal, para proteger o para otorgar derechos a las personas. Ya no solo es el servicio exterior, sino diferentes estamentos estatales como la Defensoría del Pueblo, en otros casos también temas de educación, salud. Entonces una serie de derechos que están vinculados al área social, donde se tiene que articular varias aristas o varios estamentos estatales, ¿no? Ya no solo es una instancia. En el otro lado de la moneda, en el tema de extranjeros o de inmigrantes en el país, nuestro país ha sido el principal receptor de refugio, ¿no? Como sabemos, hasta en las cifras recientes hablábamos de 60.000 refugiados reconocidos por el Estado ecuatoriano. Y esto en su mayoría debido al conflicto. Debido al conflicto en Colombia. que afortunadamente ya está llegando al final. De esos 100% de los refugiados, el 95-98% me parece son hermanos y hermanas colombianas. Este es un tema que ha estado en los últimos años regido vía decretos. El decreto 1182, anteriormente había otras disposiciones legales. Ahora se recoge mucho de los presupuestos emitidos por ACNUR, del organismo internacional, como de la Declaración de Cartagena del 84, donde nuevamente el Ecuador hace una serie de artículos para reconocer este derecho al refugio a las personas que así lo necesitan. Indudablemente ya no es la coyuntura la que vivimos a inicios de este siglo, donde hubo un boom, sobre todo a partir del Plan Colombia, de colombianos que venían al Ecuador a solicitar refugio, pero de todos modos tiene que quedar claramente establecido en un articulado el derecho de las personas a obtener o a solicitar refugio, ¿no? También temas muy específicos como la patrulla, que recuerdo de datos de la Cancillería, hay 7, 8 en el país. Se hizo un articulado muy sólido para esos pequeños casos en los cuales se presenten este tipo de problemas. En fin, no me quiero alargar, pero hay un cuidado que han hecho los asambleístas y la comisión para ver incluso aquellos casos que pueden ocurrir uno cada 1000 personas o que no ocurran nunca, pero
velando en que pueden haber diferentes tipos de problemáticas, tratar de ver hasta ese mínimo detalle. Correcto, sin duda todos estos temas que generan expectativa no solo a lo interno, sino también en varios países de la región y, por qué no decirlo, del mundo, que están evidentemente esperando que se promulgue ya esta legislación y que pueda servir un poco de paraguas, o al menos de ejemplo, si se quiere, para trabajarlo a nivel de las legislaciones de cada uno de estos países que no cuentan con estas herramientas. De acuerdo, yo creo que siempre ha sido una crítica que nos hemos demorado mucho, como bien señalabas al inicio, nuestro cuerpo en esta materia es de los 70s, después de Montecristi, 8 años, pero creo que este trabajo, sobre todo del último año y medio, ha sido muy intenso en cuanto a escuchar las voces de diferentes actores. Eso también hay que reconocer la apertura de la Asamblea en recibir a diferentes actores gubernamentales, organismos internacionales, de la sociedad civil, y ahora en tratar de recoger esos aportes en un articulado sólido donde prevalezca el enfoque de derechos. Indudablemente, este articulado que se está ahorita debatiendo en este preciso momento en la comisión puede ser también un nuevo aporte para la región. Así como fue la Constitución de Montecristi, también puede ser un nuevo aporte que dé nuevos aires a lo que viene en este siglo. Correcto, y todavía seguimos en espera de lo que resuelva finalmente la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El doctor Jacques Ramírez, especialista en migración, hablando a propósito del proyecto de ley de movilidad humana a las puertas ya de contar con informe para primer debate.